Buenos días, Buenos Manel. días. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Me gustaría empezar esta entrevista preguntándole cuáles son los puntos fuertes que tiene en estos momentos nuestra sanidad, la sanidad española, y cuáles cree que son sus principales carencias. Bueno, gracias por la invitación. Encantado de estar aquí con vosotros. Yo creo que el sistema sanitario español lo mejor que tiene es que el poder proveer una cobertura general a toda la población. Em, esta universalidad en el portafolio de prestaciones, pues esto sin duda es una de las enormes ventajas que tiene la calidad de los profesionales, que en situaciones pues, como la que estamos viviendo, ¿no? de la pandemia, pues ha puesto de manifiesto la excelente formación y la dedicación a su trabajo. Yo creo que estos serían los grandes puntales en este momento, ¿no? O sea, una gran cobertura para la población y la calidad de los profesionales que están al frente de los servicios sanitarios, ¿no? El resto, pues seguramente hay distintos ámbitos de mejora, ¿no? A mí lo que me preocupa más fundamentalmente es eh, la sostenibilidad futura del sistema. Es un sistema pues, que consume una cantidad de recursos notable. No digo que no los tenga que consumir, pero la financiación de nuestro sistema sanitario, pues desde mi punto de vista es escaso, ¿no? Cuando aparecen comparaciones internacionales en donde dice lo eficiente que es el sistema sanitario español, pues bueno, el primer elemento, el primer factor que contribuye a ello, pues seguramente son los bajos salarios de los profesionales, que hace pues que podamos sin duda prestar una asistencia mejor o de más envergadura que en otros países de nuestro entorno, pero que resulta difícil sostener a medio y largo plazo, ¿no? Por tanto, no es sostenible el sistema actual. En teoría no sería sostenible, no ha sido sostenible, pero en la práctica también nos contradice y al final pues va tirando adelante, ¿no? Yo creo que uno de los problemas principales que hay es la decisión de acometer una serie de reformas, que esto es absolutamente impopular, no hay partido político que quiera asumir el riesgo de capitanear, porque la lectura que se hace es no nos va a dar votos y nos va a quitarlos, y entonces estamos como en un dilema del prisionero, ¿no? O sea, no nos movemos y esperamos pues casi que ocurran circunstancias mágicas que nos permitan seguir avanzando. Este es uno de los problemas. Nosotros hicimos un estudio hace unos años en donde prevíamos que si no se hacía nada, los requerimientos adicionales de dinero pues iban a ser muy superiores, ¿no? Al fin y al cabo, las reformas tienen que contemplar tres ejes específicos. Es qué población está cubierta, pues todos los ciudadanos españoles o todos los ciudadanos que legalmente viven en este país, muy bien. ¿Qué prestaciones están incluidas? Y qué coste tienen estas prestaciones y cómo vamos a financiar el coste ¿no? Entonces, si esto no está bien resuelto y bien encajado, yo creo que lo que está mejor encajado es quién tiene derecho a una asistencia, no está resuelto qué portafolio de servicios ofrecemos y no está resuelto cómo financiamos el coste de estas prestaciones, ¿no? Y este es uno de los dilemas que tenemos sin ninguna duda. Más allá de la parte médica, que obviamente es importante, la gestión en el sector sanitario, en comparación con otros sectores, ¿cómo es su optimización? ¿Cuán óptima es? A ver, si comparamos con el sector público en general, pues seguramente hay una dosis de gestión superior a la que podemos encontrar en otros ámbitos, pues seguramente en educación o en otros tipos de servicios. Desde el punto de vista de la gestión que sería deseable en el sector sanitario, a mí se me hace difícil hablar de una gran gestión. Hay un excesivo intervencionismo político, hay una excesiva dependencia,
Es un sistema extremadamente burocratizado y entonces esto dificulta la toma de decisiones diaria, ¿no? Comparado con otros países de nuestro entorno, pues también estamos un poquito por detrás. ¿Qué quiere decir esto? Pues que quiere decir que los centros sanitarios tendrían que tener mucha más capacidad de tomar decisiones por sí solos, tendrían mucha más capacidad de endeudarse incluso por sí mismos, modificar seguramente los tipos de control a los que están sujetos. Esto también es un escenario que mi impresión es que nadie está dispuesto a acometer o a asumir. Se hubiera asumido, y precisamente lo estábamos discutiendo con un colega, si se hubiera mantenido un sistema muy centralizado, que es lo que ocurre en otros países, ¿no? Si el sistema es muy centralizado, hay una incapacidad desde la central de gobernar todas las instituciones. Y entonces se va soltando capacidad de decisión hacia la periferia, por decirlo de algún modo. En la medida en que hay una descentralización autonómica, pues hay autonomías que a lo mejor pueden controlar casi el día a día de cada centro sanitario. Entonces se produce una perversión y una excesiva dependencia de los poderes políticos, tal como lo entiendo yo, ¿no? Entiendo que por lo menos debería ser objeto de debate esto, ¿no? Y no me parece que lo sea. Hay un cierto conformismo desde muchos puntos de vista, ¿no? Incluso desde el punto de vista de la sociedad, en donde curiosamente aún oímos que nuestros conciudadanos acuden a la seguridad social a que recibir asistencia sanitaria. La seguridad social no presta asistencia sanitaria, solo da una prestación farmacéutica, pero tenemos aún este elemento que había sido en el pasado inculcado, ¿no? Yo creo que haría falta también que nuestra sociedad entendiera cómo está montado el sistema sanitario, de dónde salen los recursos para este sistema sanitario y, bueno, una mayor formación en este sentido, ¿no? Usted ha hablado de perversión, de conformismo, bueno, ha introducido algunos de los elementos. En esa gestión de carácter público, digamos, ¿son esos los puntos negros o hay más apartados, aspectos que podamos destacar? A ver, desde un punto de vista general, yo lo que me preocupa más es que difícilmente podemos esperar grandes cambios. O sea, lo que podemos esperar es que se produzca una repetición de las cosas. Nuestros centros están administrados. Yo creo que se hace lo que mejor se puede hacer con la estructura que tenemos en este momento. La estructura digamos, de los poderes públicos, en donde ejercen un control digamos, que no favorece la eficiencia y la utilización adecuada de los recursos en nuestras instituciones sanitarias. La sanidad supone más o menos, oscila entre el 35 y el 40% del presupuesto de las comunidades autónomas. Es un servicio extraordinariamente valorado y apreciado por la población. Podemos hablar también después de esto, porque esto yo creo que también corre un cierto riesgo. Y la respuesta que recibimos de nuestras administraciones es que el manejo del 40% del presupuesto, o del 35%, es igual, se rige por los mismos criterios que el último negociado de cualquier entidad pública o de cualquier ayuntamiento, por pequeño que sea, ¿no? Entonces, el derecho administrativo y los presupuestos públicos tienen mucho sentido, pero seguramente no es el instrumento más adecuado para gestionar entidades que están sometidas a una permanente innovación en donde la población lógicamente exige una calidad de servicios, en donde está jugando con aspectos extremadamente valorados por todos nosotros y que a la corta o a la larga todos vamos a pasar por ahí, ¿no? ¿Qué sucede? Se está produciendo un fenómeno que hemos tenido el sistema sanitario muy cerca del colapso, si es que no ha colapsado en algún punto, ¿no? Y esto la población muchas veces lo percibe, y en grandes ciudades, por ejemplo, la contratación de seguros privados, que me parece muy bien,
pues ha crecido. Seguros privados cuya cobertura hoy por hoy no es comparable a la que ofrece el sistema público, pero en algunas zonas supera el 30% de los ciudadanos que tienen un tipo de cobertura privada. Si esto sigue a este ritmo, como pues sucede en otras partes, si llega al 50% de la población con un seguro privado, quizás estas personas se cuestionen para qué tengo que pagar impuestos para unos servicios que yo no voy a utilizar, porque tengo una cobertura privada. Tiene un punto demagógico esto que estoy planteando, etcétera, pero nos tiene que dar un poquito que pensar, ¿no? Yo creo que el sistema necesita una redefinición. COVID-19 lo ha puesto contra las cuerdas, la respuesta ha sido extraordinaria y fundamentalmente liderada por los profesionales sanitarios que han estado al frente, que han tomado decisiones ellos. Las decisiones que han tomado políticos, incluso directivos del sistema, han sido muy marginales, pero el día a día, el estar en la línea de fuego, en la trinchera, que esto ha sido, vamos, impresionante, ¿no? Pues esto corresponde absolutamente a los profesionales, sin ninguna duda. Y creo que han mostrado que, yo soy una cosa que estoy absolutamente convencido y que vengo defendiendo desde hace mucho tiempo, que es imposible e impensable manejar el sistema sanitario en su conjunto sin una participación activa de los profesionales y en algunos ámbitos sin un protagonismo total por parte de ellos, ¿no? De todas formas, el COVID, si algo ha tenido, en este contexto, digamos, de pandemia, no sé si esto ha permitido que a las empresas del sector, propiamente del sector salud, les haya favorecido. No sé si, bueno, dentro de todo lo malo que supone evidentemente este virus, ha permitido que se puedan acelerar, ¿no? Proyectos que al final el sector se dinamice de alguna manera. Esto es una cosa muy curiosa, esto que comentas, ¿no? Porque realmente ha habido un momento durante la crisis, sobre todo las primeras etapas de la pandemia, en donde todas esas cautelas y esa burocratización excesiva que yo hacía referencia antes, pues simplemente no es que haya saltado por los aires, sino que la hemos rodeado, la hemos saltado por encima, ¿no? Porque había una urgencia y una necesidad evidente de disponer de productos, de tomar decisiones, etcétera, y pues había lo que había, ¿no? Y no ha pasado nada. Yo creo que por necesidad, porque no había opción, se ha pasado de un sistema que todas las cautelas tienen que ver con la desconfianza que producen determinadas decisiones, ha pasado a que no queda más remedio que confiar en que las cosas van a ir bien, ¿no? Y no han ido mal, porque con independencia, y me gustaría matizarlo bien, ¿no? Con independencia de los dramas individuales que pueda haber, que ha habido muchísimos, globalmente, habiéndose podido hacer mejor las cosas, pues no se han hecho del todo mal, ¿eh? O sea, sin tirar cohetes, yo creo que se puede estar razonablemente satisfecho de cómo han ido las cosas, ¿no? O sea, la respuesta que ha dado el sistema hacia la población, pero en cierta medida, insisto en esta idea, ¿no? Prescindiendo de todas las cautelas administrativas que en el día a día pues, dificultan extraordinariamente la vida de las instituciones más que favorecerla. ¿Y la sociedad? ¿Ha cambiado la percepción que tiene la sociedad de los profesionales del sector en general? ¿Es ahora mejor esa percepción que la que podía tener antes del estallido de la pandemia o no? Yo creo que, sobre todo en los primeros meses de la pandemia, las primeras semanas donde salíamos a aplaudir a las 8 de la tarde a los profesionales sanitarios, yo creo que hubo una conciencia colectiva muy importante de la contribución que estaban haciendo personas con un grado
de desconocimiento de la evolución de la pandemia, muy importante, en donde se sabían pocas cosas, arriesgándose ellos mismos su propia salud, su propia vida, porque la incertidumbre en algunos momentos era elevadísima, por ejercer su profesión. O sea, yo creo que en ese momento se produjo una reivindicación de la profesionalidad de nuestros profesionales, y valga la redundancia. Yo creo que esto la sociedad lo apreció y lo valoró. Lo que pasa es que esto no ha tenido implicaciones ni ha tenido consecuencias ulteriores. Como decía antes, nuestros profesionales son los peor pagados de la Unión Europea. No lo digamos en un tono tan negativo, son los cuyos salarios son los más bajos de toda la Unión Europea. En este momento necesitamos más. O sea, cuando yo hablo de que hay que reconsiderar el sistema sanitario, que hay que y tomar decisiones al respecto, es porque qué es lo que se quiere cubrir, cuántos profesionales nos harán falta para prestar estos servicios. Un profesional sanitario no se improvisa. Cogiendo las profesiones paradigmáticas, médicos y enfermeras, tienen un largo periodo de formación antes de poder enfrentarse a los problemas que se enfrentan diariamente. Y la respuesta que da la sociedad es una respuesta, a través de sus gobernantes, pues una respuesta muy precaria. Desde un punto de vista económico, quizás más valdría la pena dedicarse a otro tipo de profesión, porque el esfuerzo es incomparable a cualquier otra profesión de las que hay en este momento en nuestro país, ¿no? Yo creo que sí que hay una valoración, pero no trasciende, ¿no? Y bueno, estamos en una sociedad cada vez más compleja, en donde, por supuesto, hay de todo, ¿no? Hay personas pues, que exigen desmesuradamente sus derechos, que son la inmensa minoría, pero que suenan mucho cuando hacen alguna reivindicación no adecuada a lo que consideran que tienen derecho, y la inmensa mayoría yo creo que tiene un comportamiento y valora los servicios que se les prestan. El problema que tenemos es que la atención primaria misma, que está, si no ha colapsado, pues está muy cerca, la capacidad de respuesta que tiene es baja, y tenemos el primer problema ya, lo tenemos en la puerta de entrada, para decirlo de algún modo, ¿no? Y desde este momento y mirando al futuro, los cambios que pueda haber en el sector, en sanidad, van a venir más condicionados por la propia la toma de decisión que pueda tener el consumidor, el cliente, o al final las empresas y cualquier desarrollo tecnológico que pueda producirse va a regir, va a marcar el camino. ¿Qué va a pesar más? Yo creo que no hay un único factor y es difícil decir qué es lo que va a influir más. Yo creo que todos van a jugar un papel en esto que la pregunta que planteabas, ¿no? Yo creo que es algo que estamos condenados si queremos sobrevivir y poder disponer de un sistema que es pues, establecer o empezar o avanzar en una colaboración público-privada. Nosotros nos movemos como una situación que es muy complicada. La sanidad pública en España se financia se financia fiscalmente a través de los impuestos. Si queremos más recursos, o subimos impuestos, o algo que no practicamos mucho, que es mejoramos nuestra capacidad de recaudación fiscal. Esto debería servir para mejorar seguramente la retribución de quienes trabajan allí, a lo mejor a que haya más profesionales, incorporar nuevas tecnologías, etc. Como esto tradicionalmente no ha sido así, y pues ojalá suceda, pero tengo mis dudas, la propia industria, la industria de tecnología sanitaria o incluso la industria farmacéutica, pues ha buscado fórmulas poniéndose un poco en los zapatos de la propia administración. Bueno, no tienes dinero para comprar un no sé qué aparato, pero a lo mejor lo podemos buscar otras formas de financiación que puedas pagarlo. Y esto yo creo que debe explorarse y debe
avanzar. No es solo adquirir modelos, sino es hacer cosas conjuntamente con una única premisa, que tienen que añadir valor público. Y añadir valor público quiere decir que es valor para la sociedad que va a recibir ese servicio. ¿Qué dificultad tenemos? Que ni por parte de la administración pública en general, ni por parte de muchas empresas, hay, digamos, un hábito o una experiencia en colaborar y trabajar conjuntamente. Por eso requiere unas relaciones de una mínima confianza. Y eso, pues, la confianza cuesta de establecer y requiere, pues, irse encontrando, ¿no? Hay experiencias extraordinariamente exitosas y además, si alguna transformación sería deseable que ocurriera, es la orientación de todo el sistema sanitario hacia el valor en salud. Esto quiere decir, pues, movernos hacia lo que realmente los pacientes valoran, porque el sistema sanitario en su conjunto está orientado a medir qué actividades hacemos. Se han hecho tantas visitas, se han hecho tantas intervenciones, tantos trasplantes, pero no sabemos con qué resultado. Y la orientación es decir, oiga, muy bien, hemos hecho muchas cosas, pero ¿cómo las hemos hecho? ¿Las hemos hecho bien, regular, mal, son mejorables, etcétera, ¿no? Y esto yo creo que es, en el fondo, es lo que, pues, la sociedad hay que esperar que valore y los líderes sanitarios, pues es a donde intentan mover sus propias instituciones, su propia actividad asistencial y así. Y esto, pues, requiere una transformación organizativa y requiere una transformación de romper un poco las paredes, ¿no? O sea, el mundo, querer separar entre lo público y lo privado, pues es una distinción, pero que nos ayuda muy poco a progresar y a ser mejores. Entonces, pues hay quien dice que eso puede contribuir a que las empresas privadas ganen más dinero. Pues bueno, si ganan, pues a lo mejor sirve para reinvertirlo en el sistema o para desarrollar nuevos productos que pueden ser apreciados por la población, porque si no, pues nadie se va a meter. Nuestro sistema público no tiene recursos suficientes para financiar investigación, para nuevos desarrollos, y esta es una realidad con la que chocamos cada día, ¿no? Entonces, eso se tiene que fortalecer, reforzar, estimular, porque a veces da la impresión de que se quiere castigar o se quiere limitar y no nos produce ningún beneficio añadido. Yo creo que esta sería una línea de futuro sin ninguna duda que conllevaría una mejora. Y luego está el romper una necesidad o yo tengo esta percepción de la uniformidad. Por supuesto, los ciudadanos han de recibir servicios con la mayor garantía de que sean de una calidad lo más similar posible. Pero las instituciones que las prestan no son iguales. Son de distinto tamaño, dan prestaciones distintas. En algún caso, trabajando incluso para el sistema público, son de propiedades distintas. Y yo creo que a mí me gusta más un mundo diverso, que refleja un poco la sociedad en la que vivimos, en donde las instituciones, pues, tengan un margen de desarrollo por sí mismas, que eso favorece, por ejemplo, que los profesionales se sientan involucrados. Los profesionales pueden estar muy comprometidos con el sistema público, pero difícilmente se van a sentir comprometidos con el sistema público si en la institución en la que trabajan cada día no sienten ningún tipo de vínculo con ella, ningún tipo de vínculo emocional, incluso, ¿no? que les apetezca ser miembros de esa organización, de hacer un esfuerzo por el bien de esa organización, ¿no? Y esto yo creo que es un poco, así un poco quizás embarullado, pero hacia dónde tendríamos que ir, ¿no? Y lo que cabe esperar de nuestro futuro, me gustaría pensar que ocurrirá. Planta 12 hace en 2022 5 años y precisamente hablando sobre ese futuro, ¿cómo se imagina usted que de aquí a 5 años
pueda ser el sector sanitario? A ver, es un deseo que no sé si está muy fundamentado, ¿no? Porque es realmente difícil. Yo quiero pensar que vamos a vivir varias tendencias. Algunas las he comentado, que es una mayor orientación hacia los resultados y el valor que aportan las prácticas sanitarias. Quiero pensar que vamos a vivir esto es una evidencia, una digitalización del mundo sanitario importante. Esto es una transformación imparable. Esto no hay organización que lo pueda hacer por sí sola, con lo cual no solo desde el sistema público, sino el sistema público colaborando con entidades privadas, etcétera, pues es como tiene sentido y como puede desarrollarse de un modo más eficiente. Me gustaría pensar que nuestras administraciones van a ser capaces de introducir más recursos en el sistema, lo cual obliga a que desarrollen unos comportamientos que hasta ahora no han desarrollado, por ejemplo, forzar una mayor recaudación fiscal, ¿no? Y esto pues supone a veces enfadarse con alguna organización, sobre todo, ¿no? Y con algún contribuyente. Una mejora de la capacidad de gestión de las instituciones. Yo siempre digo, las instituciones públicas, que una institución sea pública no quiere decir que sea del partido que está en el gobierno, sea el que sea, ¿eh? Quiere decir que es nuestra sociedad y los partidos que gobiernan, los gobiernos, pues son los agentes que actúan en nombre de la sociedad, pero para organizaciones tan complejas como son los centros sanitarios, pues yo creo que la participación de la propia sociedad en el gobierno de las instituciones sanitarias, no en la gestión, en el gobierno, pues debería ser algo deseable, como ocurre en muchos países europeos, en donde, pues aparte de los primeros directivos, ejecutivos y tal, esa organización tiene una entidad jurídica por sí misma y tiene un órgano de gobierno que la tutela, la supervisa y la controla, como puede ser pues un consejo de administración, un patronato, una junta de gobierno, etcétera, que ocurre y está previsto en la legislación en cualquier ámbito, para empresas públicas y privadas. Esto. Y que nuestra población, pues nuestra sociedad, nosotros pues valoraríamos y desarrollaríamos un orgullo también del sistema que tenemos, que es, no sé si somos conscientes, pero a veces pienso que es casi como un hecho insólito, el disponer de unos servicios tan amplios, de la calidad que tienen y unos profesionales que han mostrado superar las expectativas que se podía tener en ellos en una situación de crisis como la que aún estamos viviendo. Pues Manel, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Muchas gracias a vosotros por la confianza y la invitación.